Bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, les tenemos preparado un video introductorio al universo literario del mundo disco, uno extraordinario creado por el genio literario Terry Pratchett. En este video, señalaremos los principales arcos narrativos, personajes inolvidables y la rica geografía de este mundo plano sostenido por 4 elefantes que descansan sobre el caparazón de una gigantesca tortuga estelar. Pero antes de sumergirnos en esta maravillosa odisea, echemos un vistazo a la vida de la brillante mente maestra detrás de Mundo Disco. Terry Pratchett, nacido el 28 de abril de 1948 en Beaconsfield y fallecido el 12 de marzo de 2015 en Broadchalke, fue un destacado escritor británico especializado en fantasía y ciencia ficción. Es conocido principalmente por su serie de libros ambientada en el mundo disco, Discworld, que ha vendido más de 85 millones de ejemplares en más de 35 idiomas. Desde sus primeros años, Pratchett mostró su inclinación hacia la escritura, publicando su primer relato, The Hades Business, a los 13 años. Después de estudiar periodismo, trabajó en diversos periódicos antes de dedicarse por completo a la escritura en 1987. Su famosa serie del mundo disco comenzó con El color de la magia, en 1983 y se convirtió en un fenómeno internacional. A lo largo de su carrera, Pratchett fue un autor prolífico, escribiendo numerosas novelas sobre el mundo disco, así como otras obras, incluida la trilogía del Éxodo de los Gnomos. Recibió varios reconocimientos, como el título de caballero en 2009 y el nombramiento como oficial de la Orden del Imperio Británico en 1998. En 2007, anunció públicamente que padecía un mal de Alzheimer prematuro, pero expresó su determinación de seguir escribiendo mientras fuera posible. Falleció en su hogar el 12 de marzo de 2015. Mundo Disco, una serie de novelas creada por Terry Pratchett, narra los eventos en un mundo plano llamado Mundo Disco, el cual es sostenido por 4 elefantes que reposan sobre el caparazón de Grana Twin, una tortuga estelar. Ambientado en una atmósfera medieval fantástica con elementos de la era victoriana, la serie, iniciada con El color de la magia, en 1983, realiza parodias y adopta ideas de autores como J.R.R. Tolkien, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft y William Shakespeare, así como de mitologías, relatos tradicionales y cuentos de hadas. Dichos elementos se utilizan para establecer sátiras y paralelismos con temas culturales, tecnológicos y científicos contemporáneos. Desde su primera publicación, la serie ha crecido, generando libros adicionales y mapas relacionados con Mundo Disco, adaptaciones teatrales y radiofónicas, series de dibujos animados, videojuegos, relatos cortos, música y adaptaciones televisivas con actores reales. La saga de Rincewind. Rincewind, el primer personaje presentado en la serie de Mundo Disco, es un hechicero que carece de habilidades mágicas y cuya única aspiración es llevar una vida tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, la causalidad lo lleva a vivir experiencias completamente opuestas a sus deseos, generalmente en situaciones de fuga. A través de sus aventuras, el lector explora extensamente la geografía y el funcionamiento subyacente de Mundo Disco. Rincewind se encuentra con una variedad de personajes de otras novelas, tanto principales como secundarios. Entre ellos, destacan aquellos que aparecen en las diferentes novelas de su arco, como Cohen el Bárbaro, un héroe envejecido que se niega a adaptarse al mundo moderno, Dos Flores, un funcionario gubernamental convertido en el primer turista de Mundo Disco, y El Equipaje, un baúl con patas hecho de peral sabio con instintos, como encontrar a su dueño y una furia asesina. El arco argumental de Rincewind abarca varias novelas, incluyendo El color de la magia, La luz fantástica, Rechicero, Eric, Tiempos interesantes, y El país del fin del mundo. Aunque también hace apariciones breves en Mort, y es coprotagonista en la novela corta, The Last Hero. Además, tiene cierto protagonismo en 3 de los libros divulgativos de The Science of Discworld, La ciencia del mundo disco.
La saga de la muerte. La muerte es un personaje omnipresente en la serie de Mundo Disco, habiendo aparecido en todas las novelas excepto en The We Free Men. Desarrolla un papel central en su propia trama, compartiendo protagonismo con su nieta Susan Stowe-Elite en las entregas más recientes y participa en la transición al más allá de algunos personajes de otras novelas, generalmente dialogando con el espíritu del difunto. Sus conversaciones se presentan completamente en mayúsculas. Siguiendo la tradición, la muerte se representa como un esqueleto de 2,5 metros de altura, vestido con capa, túnica y capucha negras, portando una guadaña con destellos azules capaz de cortar la pronunciación de las palabras mismas, como se describe en El Segador. Su labor consiste en notificar a ciertas personas sobre su fallecimiento, aunque en ocasiones la muerte de otros personajes ocurre sin su presencia física. A pesar de que la muerte en Mundo Disco es de género masculino, algunas de las primeras traducciones lo tratan como femenino. En las novelas centradas en la muerte, se presentan otros personajes como su mayordomo, Albert, su hija adoptiva Isabel, su nieta Susan Stowe-Elite, la muerte de las ratas, su corcel Binky, Quous, un cuervo parlante llamado Dijo, en la versión castellana, y los auditores de la realidad, quienes desempeñan el papel de antagonistas. El arco argumental de la muerte comprende 5 novelas: Mort, El Segador, Soul Music, Papá Puerco y Ladrón del Tiempo. La saga de las brujas. Este grupo de brujas, asentado en diversos lugares de la región de Lancre en Mundo Disco, se aleja de los conceptos modernos New Age de la brujería. En lugar de adoptar roles contemporáneos, las brujas en Mundo Disco desempeñan funciones tradicionales como herboristas, parteras, sabias y juezas. La líder principal de este conjunto es Esmeralda, Yaya, Ceravieja, una bruja solitaria, reservada y algo amargada que reside en las montañas del Ancre. Se la considera la bruja viva más poderosa. Otros personajes recurrentes en el arco argumental de las brujas incluyen a Gise, Tata, Ag, una anciana con un humor picante y matriarca de un extenso clan en las montañas, Magrata Hostiernos, la más joven del trío inicial de brujas que se convierte en reina del Ancre en Lores y Damas, y Agnes Mead, que asume el papel de Magrat después de Mascarada. Varios de estos personajes también aparecen en el arco de Tiffany Aking. Las novelas de las brujas se inspiran en fuentes como Shakespeare y las leyendas y cuentos tradicionales. El arco argumental de las brujas abarca 6 novelas: Ritos Iguales, Brujerías, Brujas de Viaje, Lores y Damas, Mascarada y Carpe Jugulum. Tata Ag también hace su aparición en Ladrón del Tiempo, y tanto ella como Yaya Ceravieja figuran en las novelas del arco de Tiffany Aking y en el relato corto El mar y los pececillos. La saga de la Guardia de la Ciudad. Estas narrativas se centran en la guardia de la ciudad de Ankh-Morpork, el cuerpo encargado de mantener el orden en la gran ciudad de Mundo Disco. Los libros ilustran la evolución de una guardia inicialmente desorganizada y compuesta por 3 personas hacia una fuerza policial moderna y bien equipada. Las tramas son esencialmente de género policíaco, donde los misterios a menudo se entrelazan con temas políticos o sociales. La dirección de la guardia recae en Samuel Beams, un policía íntegro y obstinado, quien más tarde se convierte en el duque de Ankh y comandante de la guardia de la ciudad. En el inicio de Guardias, se incorpora al equipo un nuevo recluta, Zanahoria Fundidor de Hierrozón, un humano criado como enano que transforma gradualmente la fuerza policial y abre las puertas a nuevos agentes, inicialmente de las minorías de Ankh-Morpork, Trolls o enanos, y más tarde de todas las especies en Mundo Disco. Aunque al principio Zanahoria es el protagonista, a medida que avanza la serie, el foco se desplaza cada vez más hacia el comandante Beams. Otros miembros destacados de la guardia son el sargento Colón y el cabo Navi Naps, quien más tarde se convierte en el agente Navi. Las novelas de la guardia de la ciudad incluyen Guardias, Hombres de Armas, Pies de Barro, Voto a Bríos, El Quinto Elefante, Ronda de Noche, Sad y Snaf. Los miembros de la guardia hacen apariciones breves en muchas de las novelas ambientadas en Ankh-Morpork y tienen roles de personajes secundarios en La Verdad y Regimiento Monstruoso. La saga de
Tiffany Dolorido. Las novelas en este arco narrativo exploran las peripecias y desventuras de una joven aprendiz de bruja. Aunque la serie completa está dirigida a lectores jóvenes en el contexto de Mundo Disco, esto simplemente implica que tienen una extensión menor y las referencias son algo más accesibles. Muchas de estas historias están basadas en el folclore y los relatos heroicos. La protagonista, Tiffany, proviene de la caliza, una región caliza en Mundo Disco, y la serie se centra en su educación como bruja y su desarrollo como individuo. A lo largo de su viaje, Tiffany cuenta con la constante y a veces no deseada ayuda de los Nagmag-Fegle, seres diminutos de 10 centímetros llamados pixies, con piel azul tatuada, conocidos por su afición a la bebida, su naturaleza combativa y un peculiar sentido del deber. Yaya Serávieja y Tata Aga aparecen con frecuencia en estas novelas, desempeñando roles secundarios como tutoras de Tiffany. El arco argumental de Tiffany Dolorido comprende las novelas Los pequeños hombres libres, Un sombrero de cielo, La corona de hielo, Me vestiré de medianoche y La corona del pastor. La saga de Moist von Mustachen. Moist von Mustachen, un estafador profesional, recibe una segunda oportunidad de Lord Bettinari, líder supremo de Ankh-Morpork, al ser salvado de la horca. Bajo su nombre real, diferente de los alias que usaba en su vida criminal anterior, Moist es asignado a dirigir la oficina postal de Ankh-Morpork, una tarea peligrosa ya que sus antecesores han perdido la vida en el proceso. En la novela, Dinero a mansalva, Moist asume el control de la casa central de moneda de la ciudad. El arco argumental de Moist von Mustachen se enfoca en la modernización de Ankh-Morpork y se inspira en el desarrollo de tecnologías y eventos históricos reales, como el telégrafo óptico en el primer libro, la introducción del dinero fiduciario en el segundo, y la llegada de la máquina de vapor y el ferrocarril en el tercero. Este arco también es conocido como el arco del progreso o la saga de la revolución industrial, ya que aborda la transformación de la ciudad. La tercera novela, A todo vapor, explora la creación del ferrocarril y la integración de los trasgos en la sociedad. El arco argumental de Moist von Mustachen incluye las novelas Cartas en el asunto, Dinero a mansalva y A todo vapor. Geografía y magia. Como ya se referenció, el mundo disco es un peculiar mundo en forma de disco que descansa sobre los lomos de 4 enormes elefantes, Gran Tepon, Tubul, Berilla y Jeraquín, los cuales a su vez se apoyan en el caparazón de una inmensa tortuga llamada Grana Twin que navega majestuosamente por el espacio. Un pequeño sol orbita alrededor de Grana Twin, proporcionando luz y calor al disco. El género de la tortuga es un misterio para los habitantes del disco, generando debates sobre su posición durante el apareamiento cuando se encuentra con otra tortuga de diferente sexo. En el disco, las direcciones no se expresan como en un planeta esférico, sino que se utilizan referencias al centro, dirección eje, o de espaldas al centro, dirección borde, junto con direcciones perpendiculares destro y levo para indicar giros y contragiros. La geografía destaca lugares como Cori Celesti, una inmensa montaña en el eje habitada por los dioses, las montañas del Carnero, representadas con precisión vertical en obras de brujas como Ritos Iguales, Brujerías y Lores y Damas, y el continente XXXX, similar a Australia, que juega un papel importante en El país del fin del mundo. Entre el eje y el borde se encuentra el mar circular, rodeado por pueblos que forman parte del mundo civilizado, como Clach, Amnie, Helibaby, Efebia y la ciudad-estado de Ankh-Morpork, donde se ubica la Universidad Invisible y se desarrolla la mayoría de las novelas. En el hemidisco opuesto está el continente Contrapeso, sede del Imperio Ágata. En el mundo disco, la magia gobierna todo, siendo esencial para la existencia del propio mundo, creado mediante 8 conjuros. Un elemento único es el narrativio, que actúa como catalizador, asegurando que las historias sigan patrones narrativos convencionales. El número 8 es clave en la magia y en la estructura del mundo, con 8 días a la semana y 8 estaciones del año. La descendencia de los magos, especialmente el octavo hijo de un octavo hijo, posee poderes mágicos especiales, dando lugar a tramas como la de Rechicero. El campo mágico del mundo disco es tan fuerte que la luz no llega como en el multiverso común, sino que fluye lentamente, y el sonido viaja más rápido que la luz.
Profundos valles como los de las Montañas del Carnero, hogar de brujas y del archicanciller Mustrum Rikuji, destacan por la presencia abundante de magia. Conclusión. En conclusión, el mundo disco no es solo un lugar geográfico peculiar sostenido por elefantes y tortugas, sino un vasto y complejo universo creado con maestría por Terry Pratchett. A través de arcos frumentals como los de Rincewind, la muerte, las brujas, la guardia de la ciudad, Tiffany dolorido, Moist von Mustachen y Rincewind, Pratchett teje historias que no solo entretienen, sino que también satirizan y reflexionan sobre nuestra propia realidad. En cada rincón de Mundo Disco, la magia y la narrativa se entrelazan, guiando a los lectores a través de una experiencia única e inolvidable. Únetenos en este viaje a través de las páginas y descubre por qué el legado de Terry Pratchett sigue vivo en las mentes y corazones de aquellos que se aventuran en este mundo de fantasía sin igual. Bienvenidos al Mundo Disco.